Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar el siguiente teorema. Sea D un subconjunto de los números reales, sean f y g funciones continuas en x sub 0 que pertenece al conjunto D, y sea lambda un elemento de los números reales. Bajo esas condiciones vamos a demostrar las siguientes propiedades. La primera es que la función f más g es continua en este punto, en x sub 0, elemento de D. Luego, en otro vídeo demostraremos que la función f menos g es continua en x sub 0, elemento de D. Más adelante también demostraremos que la función producto f por g es continua en x sub 0, elemento de D. En un cuarto vídeo demostraremos que lambda por f es continua en x sub 0. Luego demostraremos que si además tenemos a una función h que también es continua en x sub 0 y que h de x es distinta que 0, entonces la función cociente h entre f es continua en x sub 0. Y por último, demostraremos que, bajo estas condiciones, la función valor absoluto de f es continua en x sub 0, elemento de D. Bueno, para demostrar estas propiedades, existen distintas maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo a través de la definición de continuidad epsilon delta, como también a través de la definición de continuidad apoyándonos del límite secuencial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces demostremos esta primera propiedad. Voy a copiar lo que tenemos aquí y vamos a demostrar que la función adición es continua en x sub 0, elemento de D, a través de la definición de continuidad bajo el criterio epsilon delta. Bueno, veamos primero lo que nos dicen nuestras condiciones. Tenemos a dos funciones que son continuas en x sub 0. Fíjate, f, todo esto en un borrador, ¿ok? F es continua, vamos a ponerlo así, es continua en x sub 0, si y solo si. Ahora apoyémonos de la definición de continuidad bajo el criterio epsilon delta, si para todo epsilon sub 1 mayor que 0, para cualquier entorno epsilon sub 1 mayor que 0, existe un entorno delta sub 1 mayor que 0, tal que para todo elemento del dominio de la función, para toda x elemento de D, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 1, se va a tener que cumplir que la distancia de las imágenes respectivas, la distancia entre f de x y f de x sub 0 es menor que epsilon sub 1. ¿De acuerdo? Esta es nuestra condición. Sabemos que f es continua en x sub 0 y luego nuestra siguiente condición sería que g es continua en x sub 0. ¿De acuerdo? Según la definición, g es continua en x sub 0 si para todo epsilon sub 2, un entorno arbitrario, existe un delta sub 2 mayor que 0, de modo que para toda x elemento del dominio de la función, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 2, esto tiene que implicar que la distancia entre las imágenes respectivas, la distancia entre g de x y g de x sub 0, es menor que epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Estas son nuestras condiciones
¿ok? Lo que tenemos que demostrar es que esta función de aquí, la función adición, f más g, es continua en x sub 0. ¿De acuerdo? F más g, la función adición, es continua en x sub 0 si para todo epsilon mayor que 0 existe un entorno delta, de modo que para toda x del dominio, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta, se tiene que cumplir que, ahora fíjate, la distancia entre las imágenes respectivas de nuestra función, es decir, f más g de x menos f más g de x sub 0 es menor que el entorno epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, como ya has visto en varios vídeos, para poder hacer este tipo de demostración tenemos que encontrar primeramente a delta, y para encontrar a delta vamos a partir paradójicamente por esta desigualdad de aquí. ¿De acuerdo? Luego de encontrar a delta, tendríamos a todas nuestras condiciones para poder demostrar que se cumple esta desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro mismo borrador, mira, te voy a poner un borrador aquí para no confundirte, todo esto es un borrador. Vamos a partir por esta expresión de aquí. Tenemos el valor absoluto de f más g de x menos f más g de x sub 0, de acuerdo, por definición, ¿ok? Según la definición de la función f más g, esta expresión de aquí es igual a f de x más g de x, ¿de acuerdo? Menos, por definición, esta expresión es igual a f de x sub 0 más g de x sub 0. De acuerdo, ahora toda esta expresión es a su vez igual a f de x más g de x menos f de x sub 0, menos por más menos g de x sub 0. Y ahora vamos a cambiar aquí el orden de los sumandos. Toda esta expresión sería igual al valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 más g de x menos g de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿te acuerdas de la desigualdad triangular? ¿Ok? La desigualdad triangular nos decía lo siguiente: el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Pues fíjate, imagínate que esta expresión es igual a A y esta expresión es igual a B. Entonces, apoyándonos de la desigualdad triangular, tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor o igual que, bueno, vamos a ponerlo aquí abajo mejor, menor o igual que el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 más el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, para que esta desigualdad de aquí se cumpla, la distancia entre x y x sub 0 tiene que ser menor que delta sub 1. Y para que esta otra desigualdad de aquí se cumpla, la distancia entre x y x sub 0 tiene que ser menor que delta sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, para que se cumplan estas dos condiciones a la vez, ¿ok? Vamos a decir entonces que nuestra delta,
vamos a ponerlo aquí de azul también, la delta, ¿ok? La delta que estamos buscando aquí, vamos a definirla como el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. ¿De acuerdo? De esta manera tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor que, fíjate, esta expresión es menor que epsilon sub 1 más esta expresión de aquí es menor que epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Y fíjate, epsilon sub 1 y epsilon sub 2 son entornos arbitrariamente pequeños. Podríamos definirlos también a ambos, tanto a epsilon sub 1 como a epsilon sub 2, como entornos menores que epsilon entre 2. ¿De acuerdo? Porque fíjate, de esta manera tendríamos que epsilon sub 1 es menor que epsilon entre 2 más epsilon sub 2 es menor también que epsilon medios. Y así tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Que es lo que queremos demostrar. Bueno, y así hemos encontrado a nuestra delta. Vayamos entonces a la demostración formal. Demostración. Formulemos entonces primeramente nuestras condiciones, ¿ok? Que son relevantes para nuestra demostración. Tenemos que nuestra función f es continua en x sub 0, entonces va a existir este entorno delta de aquí. Vamos a ponerlo aquí en la demostración formal, ya que f es continua en x sub 0 del dominio, existe el entorno delta sub 1, de modo que, o tal que, para toda x de este dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 1, se tiene que cumplir la siguiente ecuación. Inecuación, que la distancia entre f de x y f de x sub 0 es menor que, ya no voy a ponerle epsilon sub 1, sino que voy a ponerle epsilon medios, ¿ok? Recuerda que habíamos dicho que epsilon sub 1 era menor que epsilon medios. De acuerdo, ahora, también sabemos que G es continua en x sub 0 del dominio, entonces tiene que existir aquí también un entorno delta sub 2 mayor que 0, de modo que para toda x del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que el entorno delta sub 2, se cumple que la distancia entre g de x menos g de x sub 0 es menor que epsilon medios. ¿De acuerdo? Lo que he escrito aquí es simplemente la definición de continuidad en x sub 0 de la función f y la definición de continuidad de la función g en x sub 0. Lo único que he cambiado aquí es que aquí tienes epsilon medios y no epsilon. ¿De acuerdo? Porque como ya has visto en el borrador, es importante tener a esta expresión para poder luego demostrar que la función adición es continua en el mismo punto, en x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a elíjase a nuestra delta, ¿ok? Como el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. Como ya vistes, al elegir a delta sí, de esta manera se cumplen estas dos inecuaciones a la vez. Entonces,
para toda x del dominio donde x menos x sub 0 es menor que delta, se cumple, ¿ok? Para toda x del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta, se cumple, ahora demostremos que se cumple esta desigualdad de aquí. Para ello, partamos por esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Esta de aquí, y vamos a hacer prácticamente todo lo que tenemos en el borrador. Se cumple que la distancia entre f más g de x menos f más g de x sub 0 es igual a, y ahora sí, vamos a ponerlo aquí, aquí vamos a aplicar la definición de la función adición. Tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual a f de x más g de x menos, abro paréntesis, f de x sub 0 más g de x sub 0. ¿De acuerdo? Y toda esta expresión sería igual a el valor absoluto de f de x más g de x menos f de x sub 0 menos g de x sub 0. Y todo esto es igual a, fíjate, f de x, vamos a cambiar el orden de los sumandos, f de x menos f de x sub 0 más g de x menos g de x sub 0. Y aquí vamos a apoyarnos de la desigualdad triangular. Tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor o igual que f de x menos f de x sub 0 más g de x menos g de x sub 0. ¿Ok? Y ahora toda esta expresión de aquí es menor que epsilon medios, ¿ok? Ya que nuestra delta, perdón, es menor o igual que delta sub 1, y toda esta expresión de aquí es menor que epsilon medios, ya que nuestra delta es menor o igual que delta sub 2. ¿Ok? Entonces, toda esta expresión de aquí es menor que epsilon medios más epsilon medios, y todo esto es igual a epsilon. Y así hemos demostrado que esta expresión de aquí es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Hemos demostrado que se cumple esta desigualdad partiendo de estas condiciones, es decir, hemos demostrado que la función adición f más g es continua en x sub 0. Bueno, en este vídeo hemos hecho esta demostración apoyándonos del criterio epsilon delta. Sin embargo, si nos apoyamos del límite secuencial, esta demostración es mucho más fácil, pero como práctica no me parece mal hacerla también a través del criterio epsilon delta. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de compartir este material, de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.